Bueno, la ciencia es fundamental para el desarrollo de las ciudades y ese es justamente el mensaje que traemos en la Cátedra del Futuro de mañana. La ciencia se dedica a medir la realidad y a poder entender cómo la realidad funciona para poder predecir. Hoy día el futuro en las ciudades resulta impredecible, tenemos cambio climático, mayor exposición, vulnerabilidad y la mayoría de las actividades en las ciudades han alcanzado niveles de complejidad que requieren la predicción. La ciencia puede proveer la predicción del futuro para poder enfrentar esos desafíos. Hay temas en los que la ciencia puede efectivamente aportar a mejorar la calidad del hábitat urbano. Un tema que es uno de los temas que vamos a conversar mañana un poco es el tema del calor en la ciudad. Las ciudades hoy día están enfrentadas no solamente a problemas de cambio climático, sino que por el funcionamiento mismo de la ciudad. Es un ambiente con mayor temperatura y la mayor temperatura afecta directamente a las personas. Por ejemplo, incrementa los niveles de mortalidad en niños y en adultos. Ese incremento de la temperatura depende fundamentalmente de cómo las ciudades están construidas y ahí es donde la ciencia puede aportar. Si tú hoy día miras las políticas, en realidad las políticas de planificación urbana no reflejan cabalmente cómo las ciudades responden a los incrementos de la temperatura. Ahí la ciencia puede dar un aporte concreto que en el caso de Santiago además es particularmente importante, ¿no? Santiago ha estado incrementando sostenidamente su temperatura durante los últimos 20 años. Y hay otros temas también como por ejemplo cuánto se expande la ciudad. Las ciudades se expanden sobre los territorios más valiosos desde el punto de vista agrícola y ese también es un tema que tiene que ser incorporado en la planificación urbana de una manera más científica, incluyendo la medición, cómo el fenómeno se comporta en el espacio y no únicamente las intenciones, que todos en el fondo quisiéramos que proteger el medio ambiente, pero a veces las intenciones hay que digamos, coordinarlas con la realidad, cómo la realidad se comporta. Luis, en base a lo que que estabas relatando recién, el calor. Por ejemplo, acá en Santiago tú me decías que no se ha visto una planificación en base a combatir eso. No. ¿Qué medidas se podrían tomar en base a combatir ese efecto que se está produciendo ahora? Bueno, en el caso particular de Santiago, fundamentalmente hay que resolver problemas de infraestructura que existen todavía, particularmente existe un problema de dotación de agua potable, aunque parezca increíble, que afecta a sectores particulares de la ciudad y que en un evento de incremento de la temperatura se transforman en críticos. Y uno segundo es la materialidad de las construcciones, particularmente las soluciones de techo. Nosotros identificamos 4 sectores en la ciudad de Santiago que serían afectados fuertemente por incrementos de la temperatura, ¿no? O sea, vulnerables a incremento de la temperatura y básicamente eran por problemas de solución de techumbre, ¿no? Normalmente en la planificación urbana, un planificador urbano, que era lo que nosotros testeamos, haría más áreas verdes, ¿no? Las áreas verdes, nosotros estamos ahora aquí a la sombra, ¿no? Está más fresco, baja la temperatura, eso es cierto, pero en el caso particular de Santiago, en esos sectores, el incremento del área verde no disminuye la vulnerabilidad. Hay que primero mejorar la calidad de las construcciones. Luis, tú me hablabas de 4 sectores. ¿Cuáles serían esos? Esos son 4 sectores que están que se llama el área pericentral de Santiago, que son 52 distritos entre las comunas de El Bosque, Los Espejos y Estación Central. Ahora pasando a otro tema, que es un poco más aterrizando en la contingencia nacional, hemos sabido que hay proyectos para unir Santiago a Viña del Mar con un tren que reduce el tiempo de viaje de una persona. Lo mismo va a pasar con un teleférico de Huechuraba a Santiago. ¿Eso es viable? ¿Eso es efectivo? ¿Ayuda al ser humano que se reduzcan los tiempos de espera y de viaje? Bueno, los antecedentes particulares del proyecto yo realmente no los conozco y yo tampoco dedico mi investigación al transporte. Dicho eso, el transporte es un aspecto fundamental del funcionamiento de la ciudad. Más allá de lo técnico, el transporte es lo que permite el acceso de las personas a los bienes y servicios que la ciudad provee. Vale decir, si tú quieres una sociedad realmente democrática, en lo que tienes que trabajar es en el transporte, porque eso es lo que democratiza los beneficios de la ciudad a todos. Por supuesto que la reducción de tiempos también es importante, pero a veces noto, sí, en las políticas en Latinoamérica en general, incluyendo Chile, un sesgo, por así decirlo, un sesgo demasiado cargado a infraestructuras pesadas, vale decir, ¿no? Que
En Europa muchas de ellas se están demoliendo, están obsoletas y ya no se construyen más, por ejemplo, vías elevadas, etc. Soluciones más livianas y más amigables como transporte de superficie, como tranvías, como vías, como teleféricos, por ejemplo, y trenes fundamentalmente, son soluciones más amigables que sí pueden mejorar la calidad de vida sustancialmente si el tiempo de transporte se reduce.